hecho el cálculo de la ganancia en voltaje, ¿cierto? Lo mismo que ya habíamos hecho en un anterior ejemplo. Ahora lo que sigue es el cálculo de los otros dos parámetros importantes en un amplificador, que son las resistencias de entrada y de salida. ¿Sí? Entonces vamos primero a calcular la resistencia de entrada. La resistencia de entrada, decíamos, es aquella resistencia que se ve desde la fuente de señal. Entonces, en nuestro circuito, nos vamos a situar en la posición de la fuente de señal. Por eso lo voy a volver a dibujar esto. Ya decíamos que en el análisis de corriente alterna, pequeña señal, baja frecuencia, debemos anular la fuente de voltaje continuo, en este caso VCC, se anula por cortocircuito, entonces de esa manera es que R1 quedó con el terminal superior a tierra, lo mismo pasó a la resistencia RC, ¿sí? R1 quedó a tierra, RC también. ¿Por qué? Porque hemos anulado la fuente VCC. Estamos analizando solo señal. Otra cosa que ocurre en el análisis de señal es que se asume que a la frecuencia de trabajo los condensadores son cortocircuitos. En cambio, para corriente continua son circuitos abiertos. Por eso es que en el cálculo del punto Q no figura la fuente, ¿cierto? Ni nada que esté conectado a través de condensador. Entonces, solamente intervienen esas tres resistencias, el transistor y la fuente de VCC. Lo que ocurre con corriente alterna es que ahora el condensador se hace cortocircuito. Entonces, la fuente queda conectada al circuito. ¿Sí? Esta fuente de señal BS aparece ya en el circuito. Se anula la de corriente continua, pero aparece la de señal porque el condensador da lugar a eso. Entonces, desde el punto de vista de la fuente, van a aparecer todos estos elementos asociados inmediatamente a él. ¿Cierto? Aquí estaba el condensador. A continuación, la resistencia R1. La resistencia R2. Y RP. ¿Cierto? Y como el condensador ahora es un cortocircuito, entonces se ha unido la fuente a ese circuito. Lo que nos interesa es el punto de vista de la fuente, que ve la fuente como resistencia desde su posición. A eso se llama RI. ¿No? Si yo me sitúo en lugar de la fuente, lo que veo es tres resistencias en paralelo. Lo demás, lo que está a la derecha, lo que corresponde a la salida, está aislado de BS. ¿Sí? La relación
que existe entre la entrada y la salida la establece el transistor a través de la fuente beta F por IE. Pero eso no influye en la entrada. No hay realimentación hacia la entrada, entonces está aislada la entrada eléctricamente de la salida. Por eso es que RI es simplemente el paralelo de R1 con R2 y con RP. Dimensionalmente suelen ser bastante más grandes R1 y R2 respecto a RP. Entonces, RI tiende a ser RP. Pero, de todas maneras, habría que mantener esto como la expresión más cercana de RI. ¿Ya? Digamos que en general R1 y R2 son mucho más grandes que RP, entonces la tendencia que tiene RI es hacia RP. Por lo que suele ser del orden de 1 kiloohmio, un poco menos, un poco más. Bueno. No tenemos. R1. Paralelo con R2. Suele ser bastante más grande que RP. No es necesario que sea mucho más grande que RP, es suficiente con que sea 10 veces más grande, ya el paralelo tiende a RP, ¿cierto? RI suele ser aproximadamente RP. Vale decir, entre 1 kiloohmio más o menos. No, un poquito más, un poquito menos de 1 kiloohmio. Ok. Ahora vamos a calcular la resistencia de salida. De la resistencia de salida decíamos que es la resistencia equivalente de Thevenin vista por la carga. Entonces aquí es donde hay que hacer un poquito de análisis. ¿Quién es la carga en nuestro circuito? Como no hay un elemento conectado a la salida, un elemento externo conectado a la salida, que es lo que podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de un amplificador de audio, a la salida se le conecta un parlante o un juego de parlantes, no sé. Entonces hay un elemento externo al amplificador conectado a la salida. Un amplificador de radiofrecuencia, a la salida se le conecta la antena. Entonces hay un elemento que podemos conectar o desconectar según convenga de el amplificador mismo. En nuestro caso, el tema es un poquito ambiguo, porque no hay el elemento de carga, pero se podría considerar la carga, porque ahí es donde estamos observando la salida, ¿cierto? Se podría considerar como elemento de carga RC. Y a veces ocurre eso. Suele suceder que el amplificador no tiene conexión hacia el exterior. ¿Por qué?
porque parte de él es la carga. Es decir, que EDC podría bien ser la carga o el elemento de salida. ¿Ya? Eso suele ocurrir en algunos amplificadores. Entonces, si es así, ese sería el punto de vista. El punto de vista sería desde la carga. Bien, o sea que hay dos criterios a considerar. Uno, que RC sea la carga del circuito, y el otro, que exista un otro elemento externo conectado a la salida. Bien, pues consideremos las dos cosas. Primero, si RC es la carga, entonces es desde allá que deberíamos observar la resistencia de salida como la resistencia equivalente Thevenin. ¿Sí? Entonces, si RC es la carga, ¿qué es lo que sucede? Nuestro circuito de salida estaba formado por la fuente de corriente controlada por corriente, delta F y B, ¿cierto? Lo que está a la izquierda de ella está aislado, así que no hay. Pero deberíamos considerarlo, a ver, mejor lo pongo porque hay un atenuante por ahí. Ponemos todo eso. Voy a poner una sola resistencia que es el paralelo R1, R2. Y aparte voy a poner Rpi porque nos interesa esa resistencia, ya que en ella es donde se evalúa la corriente que es control para la fuente de la salida. Ahora sí el circuito de salida. Tenía la fuente controlada, delta F por IB, y conectada a ella, RC. ¿Cierto? Entonces aquí el tema por considerar es si RC es la carga, entonces el punto de vista es desde ella. Desde ahí es de donde debemos ver lo que vamos a llamar RO. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esa RO? ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin se la calcula anulando todas las fuentes independientes. ¿Ya? Entonces tengo que anular fuentes independientes. ¿Quién es independiente aquí? BS, ¿cierto? Porque la otra fuente, la de corriente, no es independiente, es una fuente dependiente. Bien, entonces vamos al tema. Anulamos BS, ¿sí? Anotaremos todo eso. RO se evalúa anulando BS o todas las fuentes independientes. Bien. Entonces, ¿qué pasa si anulamos BS?
Como es una fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Si la cortocircuito, no hay energía en ese circuito y por lo tanto IB es cero. ¿Sí? No hay de dónde salga corriente. Sin fuente no hay corriente. Entonces, IB es igual a cero. Si IB es cero, beta por IB también es cero. ¿Qué quiere decir fuente de corriente igual a cero? Quiere decir circuito abierto. ¿Sí? Corriente cero, porque no hay donde circule. Es decir, que está abierta esa rama. O sea que RO, que es la resistencia de salida, tendría que estar como un circuito abierto. Y un circuito abierto equivale a una resistencia infinita. ¿Sí? Delta F igual a B. Delta F y B igual a 0 quiere decir circuito abierto. Significa circuito abierto. Entonces, RO es infinito. ¿Sí? Bueno, en realidad, aquí deberíamos acordarnos de un elemento que hemos olvidado. En el transistor, el modelo incluía una resistencia en paralelo con esta fuente, que se llamaba RO minúscula, ¿sí? La resistencia que estaba aquí, en paralelo con la fuente de corriente. A esa, ¿por qué la hemos quitado? Porque en el cálculo, decíamos, nos molesta y es muy grande comparada con la resistencia EDC. Ahora sí nos interesa acordarnos de ella, ¿no? Porque si está abierta la fuente de corriente, esa resistencia debería estar todavía ahí. ¿Sí? Y aquí sí ya no hay con quién compararla, porque estamos viendo la resistencia sin tomar en cuenta EDC. ¿Cierto? Entonces, RO se la toma como infinita o se dice que es demasiado grande, pero si queremos precisar un poco más, entonces la resistencia de salida debería ser la RO minúscula. ¿Cierto? Que decíamos que es grande, del orden de los 10 kilómetros más o menos, y por eso no la tomamos en cuenta porque ese es mucho menor. ¿Bien? Entonces aquí sí convendría acordarse de la existencia de esa RO. ¿Se entendió la idea?
Bien, entonces es el caso en que consideramos a RC como la carga. Ahora, si pensamos que hay un elemento externo, una carga externa, como es el caso del parlante en el amplificador de audio, entonces cambia un poco la figura. Entonces, si hay una carga externa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya sabemos lo que pasó en la entrada. ¿Para qué vamos a dibujar otra vez eso? Vámonos a la salida. Esto es beta F por ID. Esto es RC. Y aquí en algún lugar está conectada la resistencia de carga. ¿Sí? Ese es ahora el punto de vista, el de esa posible carga. Y desde ella tenemos que mirar hacia adentro y evaluar la resistencia de salida considerando fuente independiente nula. ¿Sí? Como ya hemos visto en la entrada, anular la fuente independiente significa que IB es cero. ¿Cierto? Con IB igual a cero. Entonces, al ser IB igual a cero, la fuente de corriente se vuelve corriente cero, o sea, circuito abierto. Circuito abierto y por lo tanto lo único que veo como resistencia de salida es RC. ¿Sí? Entonces, RO es igual a RC. ¿Bien? Entonces, bueno, resistencia de entrada de nuestro amplificador emisor común es cercana a RPi, del orden de 1 kiloohmio. Resistencia de salida, dependiendo del punto de vista. Puede ser RC, que es del orden de 1 kiloohmio, un poco menos, o puede ser tan grande como infinito. Bueno, entonces resistencia de entrada medianamente grande, resistencia de salida entre mediana y muy grande. Todo depende del punto de vista en la salida. Con eso, nos es posible calcular la ganancia en corriente, ¿sí? Sin tener que hacer análisis en el circuito. Bien. Entonces, el cálculo de la ganancia en corriente, obviamente hay que ver la corriente en la carga. Si consideramos RC como la carga, ahí es donde tenemos que buscar la corriente de salida. ¿Sí? Como es el circuito, lo vuelvo a dibujar. Esto es R1 paralelo R2.
RP fuente de corriente y la RC. ¿Cierto? Aquí la corriente que liga estos dos circuitos es esta. Porque la fuente dependiente es beta F por ID. Bueno, como que están ahí. Nos faltan todavía 6 minutos. Problema. Entonces, aquí nos interesa relacionar corrientes, ¿sí? Porque ganancia en corriente es la corriente de salida versus la corriente de entrada. Esta es la corriente de salida y esta la corriente de entrada. ¿Sí? Entonces habíamos hecho ya ese cálculo y encontramos que la relación entre estas dos corrientes, a lo que hemos llamado ganancia en corriente, es RI sobre RO, ¿cierto? ¿Sí era? RI sobre RO de la ganancia en voltaje a lazo abierto. Esta es la ganancia en corriente en cortocircuito. Entonces, para nuestro caso, la ganancia en corriente será RI, que hemos calculado como el paralelo de R1, R2 y RP, sobre RO, que si consideramos la carga como RC, podríamos tomarla así. Perdón, más bien una carga externa, ¿no? Con una carga externa sería RC. Y esto por la ganancia en voltaje a lazo abierto, que hemos visto que es menos beta F RC sobre RP. Entonces se cancelan las RCs. Este paralelo del numerador tiende a RP, se cancelaría con el RP del paréntesis y nos quedaría prácticamente beta F, ¿no? Considerando R1, R2 muy grandes y que la carga es externa, ¿no? Si la carga no es externa y la carga es RC, entonces habrá que reemplazar esto por la RO chiquita. ¿Bien? En todo caso, la ganancia en corriente ha de ser más o menos del orden de beta F. Puede ser un poco menos si hay una carga externa, ¿no? Porque RO chiquita es grande. Bueno, pero como tenemos una gran ganancia en voltaje multiplicada por esta ganancia en corriente que puede o no ser mayor que 1, nos encontramos con que hay una considerable ganancia en potencia. ¿Sí? Esta ganancia en corriente
puede ser, no, así en valor absoluto porque es negativa. Mayor que 1. ¿Cierto? Puede ser mayor que 1. En general es mayor que 1. ¿No? Porque si RC no es la carga, entonces este denominador hemos visto que no es RC, sino la RO chiquita. Como esto es casi RP, se cancela eso, pero RC multiplicado por beta, seguro que es bastante más grande que la RO chiquita. Entonces la ganancia en corriente va a ser mayor que 1. Bueno, lo que significa que la ganancia en potencia es considerable.